El transporte es un servicio público que nos conecta con los servicios y oportunidades que ofrecen los centros urbanos. Debe reconocer las necesidades diversas de usuarios y usuarias de acuerdo con su género, raza, condiciones físicas y económicas, patrones de viaje, entre otros. Un transporte diverso es un transporte para todos. Bienvenidas y bienvenidos a Movilidad Diversa, un podcast del Transport Gender Lab del Banco Interamericano de Desarrollo. La manera en la cual las personas habitan y se mueven por nuestras ciudades varía mucho de persona a persona. No es lo mismo ser un hombre joven y blanco que una mujer mayor e indígena. Y por supuesto, no es lo mismo habitar y moverse por la ciudad si haces parte de la población LGBTQ+. Desgraciadamente, la violencia basada en género contra personas LGBTQ+ en el espacio y el transporte público es prevalente. Un estudio con 396 personas lesbianas, homosexuales y bisexuales en Nueva York mostró que la diversidad sexual ocasionó prejuicios contra el 9% de los participantes y actos discriminatorios contra el 19% de ellos. Además, las mujeres reportaron mayor discriminación por su diversidad sexual que los hombres. Más de la mitad de los actos prejuiciosos ligados a la diversidad sexual ocurrieron en el espacio y el transporte público. Un estudio realizado por el Transport Gender Lab del BID, junto con el Grupo de Investigación en Movilidad Sostenible de la Universidad Nacional sede Manizales, sobre la violencia y el acoso sexual en el transporte público, encontró que el 77% de las personas encuestadas ha sufrido algún tipo de violencia basada en género y que su expresión física era un determinante para sufrirlo. Además, un estudio con 47 mujeres lesbianas en Sudáfrica evidenció que ellas sufrían constantemente violencia física y sexual por su orientación sexual, y esto las lleva a buscar ser invisibles. Finalmente, en Bogotá, un estudio analizó la exclusión socioespacial con trabajadoras sexuales transgénero y la forma como ellas retan esa exclusión. En este episodio hablaremos sobre la movilidad y la ocupación del espacio público en las ciudades latinoamericanas por parte de la comunidad LGBTQ+. Hoy tenemos dos invitados. Por una parte está Luis Herrá, arquitecto costarricense que desde la academia ha trabajado el cuerpo y la ciudad. Por otra parte tenemos a Juan José, quien hizo parte del estudio realizado en Manizales por el Transport Gender Lab y el Grupo de Investigación de Movilidad Sostenible de la Universidad Nacional, y que desde su propio cuerpo y experiencia en la ciudad nos cuenta cómo es habitar el espacio como persona de la comunidad LGBTQ+. Comenzaremos con Luis. Bienvenido. Cuéntanos, Luis, desde tu investigación Cuerpo y Ciudad, ¿cuáles son los principales hallazgos en términos de la manera como la población LGBTQ+ habita la ciudad y el espacio público? Lo que hemos venido haciendo nosotros en el centro es como a través de una técnica de cartografía que se llama cartografía sentimental, que es una técnica que me permite a mí proyectar los vínculos afectivos que generamos las personas con los espacios que habitamos, ¿verdad? Que ese es un proceso de apropiación del espacio, y entender un poquito cómo es el significado que le damos a esos espacios, ¿verdad? Desde los cuerpos que nos enunciamos como personas diversas, ¿verdad? Homosexuales, lesbianas, trans, personas no binarias. Bueno, tratando, ¿verdad? Un poquito también tengo que tener, con los recursos que tenemos en el centro y como se trabaja, es un poquito pretencioso porque hemos tratado como de darle esa perspectiva interseccional, pero evidentemente ahí vamos pasito a pasito, ¿verdad? Ahorita estamos muy concentrados, venimos de un proceso con chicas trans que trabajaron en comercio sexual, ¿verdad? Muy específico también, no incluye a todas las chicas trans, ¿verdad? Todas las realidades y todas las experiencias de vida. Ahorita estamos con un proceso donde estamos trabajando con mujeres y hombres que viven con VIH, ¿verdad? Mapeando su experiencia urbana. Y eso es lo que hemos venido haciendo, mapeando la experiencia urbana de estas personas, ¿verdad? Hace 4 años empezamos con personas gays y lesbianas. Y bueno, a partir de esa experiencia hemos podido geolocalizar políticamente también lugares, ¿verdad? Que nosotros hemos llamado como acceso. Eso es una de las variables, digamos. Entendiendo el acceso como todos esos espacios que te estaba contando Valeria, donde nosotros desarrollamos un vínculo afectivo significativo con ese espacio y entender el rol de ese espacio en función del uso y el valor que le damos a ese espacio. Y por lo tanto también hay una variable, digamos, de investigación que es de movilidad, porque a partir de lo que estás diciendo, cómo me muevo yo en el territorio, en una porción del territorio, a partir del vínculo que yo genero con esos espacios. Y hay una característica principal, muy general, ¿verdad?, que tienen la mayoría de estos espacios, y es que están en la clandestinidad. Yo también aquí me gustaría como remarcar un poquito que
yo, dentro de las conclusiones, veamos, que hemos ido tratando de construir en el proceso, es sobre todo esta idea o este imaginario urbano que existe, ¿verdad? De asociar siempre a la población LGBT, que ha ido cambiando en los últimos años, tal vez de repente en ciertas clases sociales, porque tiene una perspectiva, o más bien le falta una perspectiva de clase social al tema de LGBTIQ, y es que muchos de esos espacios por mucho tiempo estuvieron asociados a la clandestinidad y estaban en lugares o en porciones del territorio de nuestras ciudades que eran ciudades que estaban relacionados a lo insalubre, que estaban relacionados a lo inseguro, ¿verdad? Que eran porciones del territorio donde, como llamamos aquí en Costa Rica, la zona roja, por ejemplo, ¿verdad? Que eran las zonas como donde el imaginario humano son las más peligrosas. Y ahí estaban esos espacios con los que nosotros construíamos vínculos afectivos significativos, en los que teníamos poder tener acceso, ¿verdad? Desde una visibilidad también, desde una corporalidad, sin tener que, digamos, donde hay una persona que aquí la llamamos loquitas, ¿verdad? A las personas que somos más afeminadas. Entonces, donde yo podía ser loca, sin necesidad de que tuviera miedo de ser loca, ¿verdad? Que eso es algo que pasa mucho. Donde yo podía tomarle la mano, podía darle un beso, o sea, donde realmente podía tener esa expresión de género, ¿verdad? Sea cual sea, sin tener miedo. Donde podía construir vínculos con otras personas que yo consideraba padres. Y sobre todo, en términos de participación activa ciudadana, espacios donde podía organizarme para tener acceso a un montón. Y muchas de las luchas sociales que iniciaron los colectivos LGBT al día de hoy, ¿verdad? Que tienen que ver con el acceso a la salud, por ejemplo, en el tema del VIH, con el acceso a la identidad, con el tema trans. Bueno, cada uno de estos grupos tiene una particularidad, un proceso que tiene que ver también con su emancipación, de cómo quieren, ¿verdad? Verse, pasa por estos lugares. Son estos lugares los que permiten, ¿verdad?, tener acceso, poder organizarse y por lo tanto tener participación activa, tener una voz y empezar a escucharse. Y eso es importantísimo. Y en términos de movilidad, lo que hemos descubierto también es que, como están distribuidos, ¿verdad?, en la mayoría de estos espacios alrededor de estas zonas peligrosas, hemos tratado como de construir posibles rutas a partir de lo que ya existe en la infraestructura vial. Hay un mapa dentro de una de las cartografías que hemos hecho, que es el mapa de movilidad, así se llama, de hecho, donde hay un grupo de mapas que se llama Tortigrafía Playotica, que hay un juego ahí de palabras, ¿verdad? Como de reapropiarse de todas esas palabras con las que nos asignan, ¿verdad? De manera respectiva. Pero también, ¿verdad? Es como también este proceso de reivindicación que te decía, ¿verdad? De cómo nos queremos reivindicar. Y bueno, hemos tomado como todas estas palabras, nos hemos apropiado de ellas, ¿verdad? Porque acá en Costa Rica, digamos, playo es una manera muy despectiva de decirle al hombre homosexual. Y tortillera es una manera despectiva de decirle también a la... Tradicionalmente hablando, ¿verdad? Yo creo que eso ha ido cambiando un montón. Yo ya soy de una generación de que yo me siento orgulloso de ser playo y así me autodomino. Entonces, bueno, de ahí viene el nombre, Tortigrafía Playotica, ¿verdad? Que es como estas primeras 4 cartografías, ¿verdad?, que se generaron a partir de ese proceso con mujeres lesbianas y hombres homosexuales. Clandestinidad, una palabra muy interesante que nos presenta Luis para hablar de estos lugares de encuentro, lugares de conexión que utilizan las personas LGBTQ+, al no poderse apropiar del espacio público. Ahora escuchemos a Juan José, que desde su experiencia, no solo como trabajador social, sino como persona queer que busca no vivir en la clandestinidad, nos cuenta cómo habita la ciudad y las dificultades de movilizarse por ella. Bueno, cabe pues como mencionar que soy una persona que usa el transporte público diariamente para movilizarme desde mi vivienda hasta mi lugar de trabajo. Y siempre me pasan cosas muy diferentes. Siento que siempre es muy relativo lo que me pasa. Desde por la mañana, que salgo sin maquillaje de mi casa, porque trabajo en una tienda de maquillaje. Por la mañana recibo muchos piropos en las avenidas. Hay muchos tipos, hay muchos hombres que de mí paran enfrente del paradero con sus motos y sus cascos a decir que me suba, que para dónde voy, que qué rico irme a dar una vuelta con ellos. Bueno, todo ese tipo de piropos callejeros que realmente incomodan y que me hacen sentir inseguro, es cierto. Pero ya
de venida para mi casa, que ya es tarde en la noche, tipo 7:30 de la noche, en el centro, me han pasado muchas cosas de acoso, como tipos que se me acercan a mostrarme sus penes, a masturbarse delante mía, a decirme que los coja, que los toque, situaciones muy incómodas que no deseo que le sucedan a nadie, porque pues son experiencias de verdad y pues como de acoso, ¿cierto? Y sucede porque siento que mi cuerpo ya feminizado en su máximo esplendor por medio de mi expresión de género, que es el maquillaje, mi forma de vestir, mi forma de ser, siento que le atrapa mucho a los hombres y les genera mucho morbo. Lastimosamente no es lo que yo quiero transmitir. Lo que yo quiero transmitir con mi cuerpo simplemente es una resistencia y visibilizar que los cuerpos como yo existen, pero lastimosamente los cuerpos como el mío son fetichizados ante muchos hombres. Entonces han sido situaciones demasiado incómodas que me han pasado a la hora de esperar el transporte público. Dentro del transporte público también me han pasado varias cosas, tipos que se me sientan a un lado e intentan manosearme la pierna, se tocan sus partes íntimas, tratan como de suarme con sus brazos y realmente es muy incómodo. Si se me ha discriminado y me gritan cosas, pues muchos manes homofóbicos me gritan los típicos insultos que se les hace a las personas LGTBIQ+, pero trato de hacer pues como oído sordo ante esos insultos y seguir incomodando, que es como mi punto cierto para visibilizar y que reconozcan nuestros cuerpos. Muchas veces tampoco me han parado las bucetas por mi forma, pues considero yo que es por mi forma de vestir y expresar mi género, porque han habido, puestos libres y me ven y me cierran la puerta o siguen derecho pues como las bucetas y así, ¿cierto? Entonces pues es como una forma de rechazo. Y también muchos de los buceteros me han acosado mucho, también no solamente en las bucetas, sino en los taxis me he sentido como en peligro porque hay taxistas que empiezan con sus preguntas incómodas, con sus preguntas morbosas, entonces siento que hace parte como de esta violencia, ¿cierto? ¿Qué estrategias uso para evitar o responder a ese tipo de violencias? La verdad es que uno siempre va a pensar que se va a defender o a responder con mucha furia, pero en realidad en el momento pues uno se paraliza, uno queda en shock porque uno nunca cree que le va a pasar a uno y es muy difícil. Entonces pues en el momento he reaccionado de 1000 formas, me he quedado en shock, he corrido otras veces, me he paralizado, he seguido la corriente como para evitar que me hagan como algún tipo de daño. Entonces es una situación muy incómoda que en el momento uno no piensa, como que no razona, sino que lo que te diga tu instinto, eso es lo que haces, y me parece pues muy incómodo porque siempre esperamos como tener una reacción, pero tampoco vamos a saber cómo va a reaccionar el agresor. Juan José, aquí me gustaría preguntarte, ¿cómo crees que podría planearse una ciudad para responder a este tipo de violencia basada en género y a la comunidad LGBTQ+? Si hacemos pedagogía en los ciudadanos, en las ciudadanas, en las personas que habitan los espacios públicos, así como se suben chicos, chicas en los transportes públicos a vender pues sus dulces y sus cosas, también debería existir personal que haga pedagogía en los transportes públicos, que haga pedagogía sobre la violencia basada en género, sobre la homofobia, sobre la transfobia, sobre la bifobia, sobre el acoso sexual, ¿cierto? Siento que es muy importante y tener en cuenta que no solamente hablamos de homofobia, como lo estoy leyendo en estas preguntas, sino también en transfobia, lesbofobia, bifobia. Y para terminar, volvemos con Luis.
Luis, ¿qué le dirías a las personas de la comunidad LGBTQ+, para que vivan su ciudad y salgan de la clandestinidad? Y a los demás ciudadanos para aportar y que tengamos espacios y transporte público más inclusivos. Yo siempre tengo una frase que me gusta mucho decirle, y es que el espacio público, que lo usen y lo usen. Para eso es que se usen, dejan, que lo disfruten un montón. Yo sé que da mucho miedo a veces, porque obviamente uno se siente muy inseguro en algunas situaciones, pero creo que es una de las formas más que he aprendido también de apropiarse del espacio y de resignificarlo, abusando de él. O sea, realmente es la única forma. O sea, si yo veo los colectivos, los grupos de personas como VIH, las personas trans, diferentes colectivos, ¿verdad?, que han venido en procesos de emancipación, las mujeres lesbianas en algún momento, ¿verdad?, muy asociadas al feminismo, que para mí les debemos todo en términos de organización social, ¿verdad?, como les debemos un montón. Son las líderes, digamos, las pioneras, las que realmente se pusieron la bandera en algún momento en los 80 y empezaron con todo este movimiento, con el activismo. Fue así, fue apropiándose del espacio público, fue haciéndose, validándose en el ámbito de lo público. La comunidad LGBTQ+ ha sufrido históricamente, no solo de violencia, sino también que ha sido invisible en los procesos de creación de ciudad. Hoy, la invitación de Juan José, Luis y el Transport Gender Lab es a salir de esta clandestinidad, habitar la ciudad, movilizarse y a todos los que no pertenecen a esta comunidad, a educarse, a tolerar, porque la ciudad es de todos y todos debemos poder acceder a ella. Esto fue Movilidad Diversa.